Hello, hi there. How are you? I hope you are fine. As you know, I am Carmen Torero Cunio, your English teacher. But you, as always, call me Miss Carmen. In this semester, we are going to talk about what's a verb, auxiliary verbs. We are going to talk also about modal verbs, have got, construction of sentences, present continuous, and double-edged questions. And also we are going to talk about present simple versus present continuous, simple past del verb to be, and we are going to finish with a general review. Okay, but today in this class we are going to talk about what's a verb and auxiliary verbs. Ahora sí les voy a hablar en castellano. Como ustedes saben, mi nombre es Carmen Torero Cunio, soy su profesora de inglés y en esta ocasión, en este semestre vamos a hablar de muchos temas como what's a verb, auxiliary verbs, past tense, el verbo to be, and present continuous versus present simple, and different other things, okay? But today we are going to talk about what's a verb. Pero hoy día vamos a hablar acerca de qué cosa es un verbo. Este va a ser un pequeño resumen. El resto de contenidos y lo pueden ver en la plataforma. Los van a poder ver en la plataforma de una forma más definida en cada uno de sus puntos. Ahora, acá dice what's a verb. En general los verbos son palabras que indican acciones, existencia, posesión o ánimo. Los verbos en general son los únicos, en inglés, son los únicos que cambian en presente y pasado, en inglés. Hay dos clases de verbos. Tenemos los verbos principales y los verbos auxiliares. Los verbos principales, como su palabra le indica, se refieren a la acción principal. Y los verbos auxiliares añaden detalles a esas acciones. La preposición to la usamos para formar el infinitivo. Como ustedes saben, por ejemplo, to talk, to eat, to sleep, okay, different things. Ahora, hay tres verbos auxiliares importantes. To be, que es el verbo ser o estar, que es un verbo irregular. Entonces, voy a recordarles cómo era el verbo to be porque de repente se han olvidado. ¿Okay? Entonces, como es un verbo irregular, vamos a tener ahí I am, you are, he, she, it, is, y we, you, they, are. Como recordarán, ¿cuántas formas tiene este verbo? Tiene tres formas, ¿no es cierto? Am, are, is. Am, are, is. Son los únicos. Les vuelvo a repetir. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Ok? Ahora, el verbo to have. También tenemos que hablar del verbo to have, que significa tener. ¿Ok? Entonces, como verbo principal significa tener. Por ejemplo, I have, you have. Pero también tenemos acá que es he, she, it, has. She, it, has. Y vuelve a ser we, you, they, have. Eso como el verbo principal es el verbo tener. Ahora, como ustedes recordarán, como verbo auxiliar significa haber, pero ese es para el presente perfecto. ¿Ok? Y ya eso lo indicaremos mucho más adelante. Ahora, el verbo to do es el verbo hacer como verbo principal
pero sirve como verbo auxiliar para hacer preguntas y para hacer negativas. Por ejemplo, si yo digo, do you know English? Estoy usando la pregunta. ¿Saben ustedes inglés? Do you know English? Ahora, si yo digo una negativa, I don't know portugués. I don't know portugués. Pero ¿qué pasa? Esto es para I, we, you, they. I, we, you, they. Pero cuando tengo que usar con he, she, it, cuando tengo que usarlo con he, she, it, con he, she, it, tendría que usar does he know English? O si no, does he or she know English? O si no, he or she doesn't know English. Okay? We are going to talk about the verb to have. To have, y have got and has got. Have y has. Ambos significan tener. Ambos verbos significan tener. ¿Qué pasa? Que acá tenemos el inglés británico, British English. No auxiliaries, no usa auxiliares. ¿Okay? Por ejemplo, decimos I, you, we, they have got. Yo, tú, nosotros, ellos tenemos, igualito. He, she, it has got. Él, ella, ello tiene. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo digo, they have got a bike. ¿Ok? Entonces, el negativo sería, they haven't got a bike. Y si yo quiero hacer una pregunta, sería, have they got a bike? ¿Tienen ellos una bicicleta? En este caso, por ejemplo, she has got a bike. Ella tiene una bicicleta. Si yo hago la pregunta, sería, has she got a bike? Y si yo hago la negativa, sería, she hasn't got a bike. Ella no tiene una bicicleta. Ese es en inglés británico. Ahora, si tomamos el inglés americano, American English, que sí usa auxiliares, nosotros vamos a tener I, you, we, they, have, y vamos a tener el auxiliar do para ellos. Ya que he, she, it, has, usaría el auxiliar does. Ustedes ya tienen conocimiento básico de eso. Entonces yo diría, por ejemplo, they have a bike, nada más. Ellos tienen una bicicleta, pero tendría que preguntar, do they have a bike? Y si negaría, sería they don't have a bike. Ellos no tienen una bicicleta. Acá si yo digo he, she, it, has, ¿no? Entonces yo diría, she has a bike, por ejemplo. Ella tiene una bicicleta, pero tendría que preguntar, does she have a bike? ¿Tiene ella una bicicleta? Y la negativa sería, she doesn't have a bike. Tengo que usar el auxiliar porque es inglés americano. ¿Okay? Entonces, eso es por una parte, como en síntesis. Acá, other uses of have. Algunos otros usos del verbo to have. Se usa en acciones y experiencias, actions and experiences. Por ejemplo, con alimentos, breakfast, lunch. She has breakfast. Ella desayuna, ¿ok? Con acciones, por ejemplo, they have a party. Ellos tienen una fiesta. Con experiencia, por ejemplo, I have an experience. Yo tengo una experiencia, ¿ok? They have an accident. Ellos tienen un accidente. Con have a conversation, an argument, etc. Have a conversation es tener una conversación. Have an argument es tener una discusión, ¿ok?
y tiene otras alternativas, ¿no? Acá tenemos have a good time, que tengas un buen tiempo, por ejemplo. Have a good time, que tengas un buen tiempo. Have a baby, tener un bebé. She has a baby, ella tiene un bebé, ¿no? Entonces eso es acerca del verbo tener. Pero ahora también tienen ustedes que saber acerca de los verbos modales en inglés. Para eso voy a borrar para poder ponerlos esos verbos modales, ¿ya? ¿Ok? Modal verbs. ¿Ok? Entonces tenemos can. Can puede ser por habilidad, para habilidad, ability, permission, and offers. Por ejemplo, yo puedo decir I can swim, yo puedo nadar, ¿ok? Pido permiso, can I go to the bathroom? Ofrezco, can I help you? Puedo ayudarte, también como ayuda podría ser, ¿no? Ahora, could. Could se usa para possibility, posibilidad, possibility. Se usa para past ability, habilidad pasada en el pasado. Y también para permission, para permisos. ¿Okay? Entonces tenemos eso, por ejemplo, un ejemplo de todos de ellos, ¿no? Por ejemplo, that story could be true. Who knows? Eso sería de esta posibilidad. Esa historia puede ser cierta, quién sabe, ¿no? ¿Ok? Como para hacer un solo de ellos. May, tenemos may como possibility también, possibility. Y como permission también, permission, permiso. ¿Ok? Por ejemplo, could I use your phone, please? ¿Podría yo usar tu teléfono, por favor? Es una forma con may, ¿no? Ahora, might. Might significa que hay una ligera posibilidad de que algo pase, una ligera posibilidad. Por ejemplo, we might win a prize. Por ejemplo, es possibility, ¿no? Possibility. Y por ejemplo, si yo digo, we can win a prize. Nosotros podríamos ganar un premio, pero no es una posibilidad ligera, no es una posibilidad fuerte de que podamos lograrlo, ¿ok? Ese es might. Ahora, must es obligation, es obligación, must, obligation, obligación de hacer algo. Por ejemplo, si yo les digo, you must study, tú debes estudiar, ¿ok? Esa es una para obligaciones se usa. Ahora, ¿qué tenemos? Should. Should más que todo se usa para consejos, ¿ok? Por ejemplo, I should take a bath. Yo debería tomar un baño. Okay. Podría ser también. O you should take an umbrella in case it rains. Ustedes deberían tomar un paraguas en caso llueva, ¿ok? Should entonces es para consejos o logical deductions también. Entonces vendría a ser advices or logical deductions. For example, logical deductions here. I have studied, so I should be ready for the test. Yo
he estudiado, así que debería estar lista para tomar un examen. ¿Ok? Lesson 4, Advanced English. This is a summary. Esto es un resumen de lo que van a encontrar en los contenidos en su plataforma. ¿Ok? En todo lo que he puesto está bien detallado todo lo que está acá en resumen. Sentence and structure. Cómo se estructuran las oraciones en inglés. Y se dividen lógicamente en affirmative, negative, interrogative. Okay. En la afirmativa tenemos subject, verb plus rest of the sentence. El sujeto, el verbo y el resto de la oración. They, el sujeto, need, el verbo, a car, ¿ok? They need a car, ellos necesitan un carro. Acá en la negativa tenemos otra estructura, el subject, el auxiliar que dice no y el resto de la oración, por ejemplo. They don't need a car, ellos no necesitan un carro. Y en la interrogativa tenemos el auxiliar, el sujeto, el verbo y el resto de la oración también. Do they need a car? ¿Necesitan ellos un carro? Acá en la negativa y en la interrogativa estamos usando auxiliares, pero hay verbos que no necesitan usar el auxiliar, que son el verbo to be, ser o estar, y to have got, el tener en forma británica, en la forma británica. Y ahora también tenemos las oraciones imperativas, imperative sentences. ¿Para qué sirven? Para dar órdenes. Por ejemplo, do your homework, haz tu trabajo. Instrucciones, wash your hands, lávate las manos. Advertencias, don't go out, no vayas afuera, sobre todo ahora, ¿no? Ahora, let's, lo usamos, ¿cuándo usamos let's? Cuando nosotros nos incluimos, ¿ok? Por ejemplo, let's practice English. Vamos a practicar inglés. Cuando yo digo let's, necesito otra persona. No puedo decirme yo solita let's, jamás. Entonces tenemos que poner let's practice English, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Lesson 5, Advanced English, Present Continuous, Double Edge Questions. Present Continuous. El Present Continuous, ¿de qué se trata? De lo que está ocurriendo en este momento, también puede ser de lo que va a ocurrir en el futuro. Primero vamos a hacer las oraciones afirmativas. Affirmative sentences. ¿Y qué tenemos de gramática? Tenemos pronoun plus verb to be plus gerund. Por ejemplo, I am teaching English. Yo estoy enseñando inglés. ¿Ok? Entonces, este presente continuo se trata de lo que decimos en castellano, ando, endo, yendo. Yo estoy enseñando, ustedes están aprendiendo, él está viendo televisión, etc. Ellos están jugando, por ejemplo, ¿no? Ando, endo, yendo del castellano. What's a gerund? Porque acá decimos que necesitamos un gerundio. ¿Qué es un gerundio? What's a gerund? It's a verb plus ing. Es un verbo más el ing, nada más. Por ejemplo, you are learning English. Ustedes están aprendiendo inglés. Entonces, ¿qué tengo? El verbo learn, aprender, más ing. Ese es el gerundio. You are learning English. Mary is cooking dinner. Por ejemplo, she, podemos reemplazar por el pronombre también. Mary is cooking dinner o she is cooking dinner. Entonces, ¿qué tenemos acá? El verbo cook, cocinar, más ing. Mary está cocinando la cena, o si no, ella está cocinando la cena. ¿Okay? Acá tenemos Tom and Jerry are playing. Tom y Jerry están jugando. ¿Y cuál es el gerundio? Play más ing. Ese es el gerundio. They, se puede reemplazar por el pronombre they, ¿no? They are playing, ok, ellos están jugando. Acá para el futuro he puesto también una oración para que se den cuenta que también se puede usar al futuro. We are staying home till the end of June. Nosotros nos estamos quedando en casa hasta el fin de junio. ¿Okay? Esta es una partecita. Además, tenemos que repasar de todas maneras que el verbo to be, porque acá tenemos el verbo to be, ¿okay? Que es parte del presente continuo. Entonces, una repasadita rapidita. I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Eso es para que repasen el verbo to be. Esta es la primera parte. Ahora después van a ver la segunda parte.
Okay, students, we continue with negative sentences. Okay, this is the grammar. Pronoun plus verb to be plus not plus gerund. Okay, for example, I'm not washing clothes. Yo no estoy lavando ropas. No estoy lavando ropa, ¿no? Acá vamos a comenzar a usar todas las contracciones. Entonces, por ejemplo, I'm not tiene una sola forma de negar, no hay otra. Pero todos los demás tienen dos formas. Por ejemplo, you're not, you aren't. He's not, he isn't. We are not, we aren't. ¿Okay? Acá tenemos dos ejemplos, ¿no? She isn't working now. Ella no está trabajando ahora. They aren't eating. Ellos no están comiendo. Y entonces tenemos también interrogative sentence, las oraciones interrogativas, que tiene esta forma de gramática. Primero va el verbo to be, porque siempre el verbo to be invierte, ¿no es cierto? Entonces, primero va el verbo to be. Are they singing? ¿Están ellos cantando? Las respuestas podrían ser yes they are o no they aren't. Okay? That's all for the second part. Eso es todo para la segunda parte. Luego vienen las otras partes. Okay, students, last part. Gerund rules. Las reglas para formar el gerundio. Nos dice que los verbos que terminan en E le tenemos que quitar la E para hacer el gerundio. Por ejemplo, write termina en E, writing ya no tiene la E, le tenemos que quitar la E. Los que tienen una sola sílaba y tienen vowel plus consonant, o sea, una vocal más una consonante, ahí sí se dobla la consonante. Swimming. Swim, nadar, swimming, nadando. Run, correr, running, corriendo. ¿Okay? Cuando hay dos consonantes juntas, entonces ahí sí no pasa nada, se le aumenta nada más la ing. Need, necesitar, needing, necesitando. Acá, cuando depende del sonido, si yo digo visit, visiting, nada más, le aumento nada más que la ing. Visit, visitar, visiting, visitando. Pero si el sonido está en la última sílaba, se tiene que doblar. Por ejemplo, begin, comenzar, beginning, pero tenemos que doblarle la N. Y la última es que si termina en Y o W, simplemente se le agrega la ING. Study, por ejemplo, termina en Y, se le tiene que agregar la ING, no se dobla nada. Blowing, soplando. Blow terminó en W, se le agrega la ING. Y después tenemos las preguntas que son con double H, questions. ¿Okay? La pregunta se pone adelante o delante, no hay ningún problema. Where are you going? ¿Dónde estás yendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? How are you feeling? ¿Cómo te estás sintiendo? Why are you dancing? ¿Por qué estás bailando? When are you leaving? ¿Cuándo estás saliendo? ¿Okay? This is Advanced English Lesson 6, Present Tense versus Present Continuous. Es un contraste entre el presente simple y el presente continuo. Presente simple, ¿para qué lo usamos? Para facts, hechos, hábitos, rutinas. Y también para los adverbios de frecuencia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo digo, I work at home daily. Yo trabajo en casa todos los días. Tenemos las afirmativas. En las afirmativas, los verbos de I, we, you, they, que son los pronombres, yo, nosotros, tú, ustedes y ellos, los verbos no cambian. Pero ¿qué pasa? En he, she, it, sí cambian los verbos. Tenemos que ponerle, según las reglas, S, y ES. ¿Y qué pasa con los negativos y los interrogativos? Estos usan auxiliares. Por ejemplo, para I, we, you, they, para hacer preguntas usa do, y para hacer las negativas usa don't. Y para he, she, usa el auxiliar does, para las preguntas, y para las negativas usa el auxiliar doesn't. Ahora, por ejemplo, acá tenemos tres oraciones. They work together. Ellos trabajan juntos.
We don't sing a song. Nosotros no cantamos una canción. Does she learn English? Aprende inglés. Okay, sería yes, she does, no, she doesn't, porque se usan los auxiliares. Okay. En el presente continuo es diferentísimo. Usamos now, right now, at the moment. Es lo que se está ocurriendo en el momento, es lo que ocurre en el momento. Es lo ando, endo, yendo del castellano. Estoy jugando, estoy aprendiendo, estoy enseñando, están escuchando. ¿Okay? Por ejemplo, affirmative. I'm working at home now. Yo estoy trabajando en casa ahora. ¿Qué estoy usando? El verbo to be, el gerundio, que es el ing, el verbo más ing, y la palabra now, que quiere decir ahora. La negativa, por ejemplo, he isn't playing football right now. Él no está jugando fútbol ahorita mismo. Right now. Interrogative. Are they listening to the radio? Acuérdense que para las interrogativas, como usamos el verbo to be, simplemente invierte, ¿no? Primero es el verbo y luego el pronombre. Y siempre va a ser el verbo más ing, que es el gerundio. Are they listening to the radio? Y las respuestas serían yes they are, si ellos lo están haciendo, o no they aren't. Y que esto usa los gerundios de todas maneras, entonces es el verbo más ing. Entonces, ¿cómo van a identificar cuándo es un presente simple y cuándo es un presente continuo? Si el presente simple usa auxiliares, ya saben cómo identificarlo en negativas interrogativas. Apenas se vean un auxiliar, quiere decir que es el presente simple. Y cuando las afirmativas tienen la S, ES y ES, también es un presente simple. Cuando se trata de hechos, hábitos, rutinas y adverbios de frecuencia. ¿Y cómo van a identificar que es el presente continuo? Tienen que ver que está el verbo to be, está el gerundio, que es el verbo más ing, y están las palabras now, ahora, right now, ahorita, y at the moment, en este momento. ¿Okay? Todo esto van a verlo en contenido dentro de la plataforma y también en video complementario. ¿Okay? That's all for now. Eso es todo por ahora. See you next class. Los veré en la próxima clase. Take care. God bless you. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. See you next class. Los veré en la próxima clase. Thank you.